Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta última charla del ciclo de la historia del teatro mexicano por medio del Instituto para la Cultura y las Artes. La verdad que ha sido una serie este ciclo de 5 charlas, eh, llevada magistralmente por personalidades del CITRU. La verdad que hemos aprendido muchísimo y también, por qué no decirlo, nos hemos divertido. Gracias a todos por su generosidad, por su sapiencia y porque todo se ha llevado como me parece que se deben de llevar estos ejercicios de divulgación de las artes, de una forma franca, ligera e, insisto, divertida. Hoy correspondía el turno al, al maestro, ay, se me fue el nombre, perdón, Rubén Ortiz. Rubén Ortiz, no sé por qué igual no era Ortiz, bueno, al maestro Rubén. Desafortunadamente se encuentra enfermo, nada grave, solamente dispuesto para dar esta charla, y ha saltado pues muy amorosamente nuestro querido Rodolfo y nuestro querido Luis Rodríguez a compartir, a seguir con esta charla que inició la semana pasada. Entonces, a nombre del Instituto de Cultura y de nuestro director Carlos López Jiménez, les damos la más cordial bienvenida. Entonces, pues nada, procedo a leer currículums tanto de Luis Rodríguez como de Rodolfo e iniciamos propiamente la charla. Empiezo con el maestro Luis Rodríguez, que es licenciado en actuación por la ENAD, el IMBA, maestro de dirección escénica por la ENAD IMBAL, candidato a doctor en cartografía del arte contemporáneo por el CGIA del IMBA. Es director de escena, actor y docente. Se formó en el Diplomado en Teatro del Cuerpo de la Compañía Lina de Sombra y en School of Physical Theatre en Londres, Inglaterra. Como creador de escena, su búsqueda intenta poner en crisis las formas hegemónicas a partir de experiencias en el borde de lo performativo, lo teatral y la ruptura identitaria de la construcción social del género con contradispositivos. Algunas de sus piezas, primero Colectivo Escénico W y ahora Como Arde el Silencio Teatro, son Sin Gravedad, Trans, pieza escénica documental sobre la identidad de género, obra ganadora de la muestra de teatro en la Ciudad de México en el 2017. El luto nos sienta bien, La línea, Sex versus Love, La acidez de las mariposas, en codirección con Martina Costa, Confín, breve tesis sobre el riesgo de contagio, etc. Colaboró como director residente con Angélica Rogel, Manolo Caro, Evia Piatrovska, David Ferré y Martina Costa. Ha sido docente de dirección escénica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha impartido clínicas, pertinencia del documento como posibilidad de escenificar lo irrepresentable del juego de identidad dentro de la 38 muestras nacionales del teatro y clínica de dirección escénica, pertinencia del teatro actual de los modos de producción locales en Aguascalientes. Como actor ha colaborado con Luis Alcocer, Arnaud Charpentier, Francia Castañeda, Bruno Díaz, Ricardo Ríos, Bruno Ruiz, Gilberto Guerrero, Ignacio Miranda, Mauricio Jiménez y Ricardo Carnero. Por su parte, el maestro Rodolfo Agrebón es responsable editorial del CITRU, el cual fue director desde mayo del 2003 hasta agosto del 2012. Maestro en teoría y práctica teatral en la Universidad de Sao Paulo, en convenio con el CUT y la UNAM. Es autor de libros Sin ensayar, A escena, de Ludwig Margules, Memorias, Utopías aplazadas, retrovisor de la traducción del libro de Ronnie Under, Poesía en voz alta, traductor del libro de Yoshio Ida, Un actor a la deriva, coordinador de los volúmenes colectivos 39 Muestra Nacional de Teatro, del seguimiento crítico, y con el teatro mexicano ante la cultura del fin del siglo, la generación ascendente, y dirigió la revista Repertorio de la UAC de 1990 a 1995. Ha publicado artículos, ensayos y entrevistas en traducciones en diarios y revistas de México y el extranjero, así como más de 40 libros colectivos en México y otros países. Fue responsable de la columna semanal Teatro de la revista Proceso desde 1999 hasta mediados del 2003. Como director, ha realizado cerca de 30 puestas en escena teatrales y operísticas.
maestro de actuación en Aros Casa Azul desde el 2006 y en el Foro Teatro Contemporáneo, así como la historia del teatro y teatro contemporáneo en el Centro Universitario del Teatro. Jurado del Premio del Cairo International Festival for Experimental Theatre, del Festival de Teatro Internacional de Quito, de la UNESCO, miembro de los consejos editoriales de las revistas Paso de Gato, Investigación Teatral, Repertorio, Don Galán, Critical Stage. Realizó estudios en actuación y teatro en el Centro de Teatro de la UNAM, así como el Laboratorio Internacional del Attore en Florencia, Italia. Estudió dirección escénica con el maestro Ludwig Margules y realizó cursos con otros maestros de la escena contemporánea. Es así como presento a nuestros queridísimos invitados del día de hoy y cedo el micrófono a Luis Rodríguez. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Saúl. Muchísimas gracias. Y pues nada, para mí es un enormísimo placer estar esta tarde, pues, charlando con mi querido y admirado Rodolfo Obregón. eh, pues sobre todo para tender algunas preguntas, líneas o unas líneas que nos cuestionen sobre cuál es el tipo de teatralidades, ahora ya no teatro, teatralidades que estamos o que vemos aparecer en las carteleras, en los teatros, en las calles, en espacios varios en los tiempos actuales. Quisiera comenzar justo pensando en esta charla con Rodolfo. Me vino a la mente un texto de Óscar Cornago que escribió hace 12 años, por ahí del 2012, un artículo, y comienza de esta forma, porque me parece que esta sintetiza de alguna forma lo que estamos viviendo y que se conecta con el pensamiento agambeniano sobre qué es lo contemporáneo, ¿no? Esa toma de conciencia pues sí, de conciencia ¿cómo diría? O de postura sobre dónde estamos, cómo estamos y para dónde vamos, ¿no? Dice Óscar Cornago: si rebobinase en mi cabeza los últimos 10 años de obras que he ido viendo, posiblemente la escena que más se repetiría sería la de un actor, quizás desnudo, tratando de convencer al público con su sola presencia, su mera capacidad de acción, de palabra, de dos hechos tan innegables como indemostrables. Uno, que quien está ahí es realmente quien está ahí, y otro, que esa situación que está teniendo lugar en ese momento, es decir, un grupo de personas sentadas atendiendo a lo que pasa en la escena, es el único sentido que tiene eso que está pasando. Estos dos aspectos distintos que no han dejado de formar parte, por otro lado, de las artes escénicas durante toda su historia. Ocupan el centro del interés del hecho creativo. ¿Quién es el que está en escena y qué tipo de situación está teniendo lugar? En realidad, lo primero es parte de lo segundo. Las dos preguntas se podrían sintetizar en una sola. ¿Qué estoy haciendo delante de esa gente? ¿Qué me está pasando ahora? Este texto de Cornago, este pensador sobre la escena español, me traía a colación, pues, un gran número de puestas en escena que he visto, pues, en la Ciudad de México, en algunos estados, pero sobre todo porque plantea eh, un dilema que me parece importante en los tiempos que corren, y que es el hecho de que reflexionemos como creadores, como creadoras, sobre los modos de producir ficción, los modos de interpretar la ficción y los lugares desde los cuales eh, erigimos la ficción o construimos la ficción. La semana pasada el maestro Obregón tuvo la fortuna de más o menos ir perfilando la charla hacia el final, en ese momento de los 90, en donde en México se podía ver en las grandes carteleras no solamente el triunfo de la puesta en escena como ese dispositivo eh, con el director, ¿no? Como guía y como organizador de la ficción, sino de un asunto
que me parece que no es poca cosa en, en la construcción de las ficciones en la ciudad sobre todo en la Ciudad de México, pero que se ha extendido en algunos otros estados con mayor o menor éxito, y que es ese cruce entre los modos de producción de lo comercial con los modos de producción de aquello que se denomina cultural. Es decir, la gran puesta en escena como dispositivo permitía que los modos de producción comerciales abrevaran del talento, y voy a decir el talento de los hacedores de teatro, para poder construir ficciones puestas a la escena, puestas a la orden del capital. Es decir, hay una recuperación de una inversión y esa recuperación de la inversión está legitimada desde el punto de vista cultural porque las intérpretes son extraordinarias actrices o actores, ¿no? Que prestan su talento, que prestan su energía a construir esa ficción que está destinada a recuperar una inversión y que sin duda así lo hicieron, ¿no? Entonces, esos pequeños cruces de modos de producción también comienzan a determinar a principios de este siglo no solamente el triunfo del capital, sino también su, eh, su crisis y diré, pues pone en relieve unos modos de producción lanzados desde la precariedad, porque así como también la, la institución comercial hizo su aparición y se legitimó como forma de atraer al público a obras de teatro de calidad, también la precariedad puso su acento y entonces surgieron algunas puestas en escena todavía como dispositivo férreo y paradigmático de la modernidad, puso algunos ejemplos para desestabilizar y para atraer al público desde la desnudez, desde la falta de dinero y sobre todo ahí yo tocaría algunos ejemplos de ficcionalización desde lo comunitario, pero desde lo comunitario como teatro, y como forma, como modo de producción de escena y no como esta imagen de nuestra actual administración gubernamental en donde piensa lo comunitario desde un lugar casi clientelar, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo tuve la fortuna, y he de decirlo, que sí fue una gran fortuna de estar cerca de algunos creadores y creadoras que trataron de dar forma a una cosa denominada teatro del cuerpo. Con este grupo en donde Jorge Vargas, Alicia Sánchez, Antonio Peñuñuri, Alicia Martínez, eh, se juntaron para tratar también de desestabilizar las formas en que se enseñaba la teatralidad o las formas de hacer teatro desde las escuelas. Y creo que este también es un punto que en el siglo XXI comienza a ser importante en la construcción de la ficción, la forma en que se enseña en las escuelas, porque si algo nos ha enseñado, y aquí voy a dar un pequeño salto a lo recientemente que sucedió durante la pandemia, bueno, a inicios de la pandemia, que tiene que ser como como los movimientos de mujeres, como los movimientos feministas han también determinado la forma en que imaginamos, en que construimos y en que articulamos los discursos para la escena. Entonces, regresando a este ejemplo de teatro en línea de sombra, que era el diplomado de teatro del cuerpo, en donde este grupo de creadores trataba de repensar la construcción de la ficción desde diversos lugares, teniendo al cuerpo como centro, desde la improvisación de contacto, desde la profundización del realismo, no solamente como una manera de desplegar la ficción con las lógicas, con cierta lógica de realidad, ¿no? Sino de profundizar en esto que siempre comenta Rubén Ortiz, y aquí recordando y mandándole saludos si es que nos puede ver, eh, en profundizar en lo humano, en ese realismo que
trabajaba el maestro Margules, no como estilo, no como metodología, sino como forma de acceder a esas profundidades emotivas y a esas profundidades de la complejidad humana. Entonces, este ejemplo de teatro línea de sombra, que era el diplomado de teatro del cuerpo, que tenía a su vez un relato en el encuentro de teatro del cuerpo que sucedía en Querétaro y que además sucedía después, de ahí cambió su sede por ahí del 2005, ¿no? 2006 a Pachuca y de ahí a atomizarse en eh, en cierta exhibición de obras de teatro en la Ciudad de México, Pachuca y demás, que es otra vez preguntarse sobre cuál es la cualidad de quien está en la escena y de cómo construye sus relatos ficcionales y cómo los pone o los despliega ante un espectador y cómo ese juego de roles entre uno y otro, a la manera de un partido de voleibol, pasa la bola uno al otro sin por ello debilitar la relación que se establece cuando uno está en escena. Entonces, bueno, retomando un poco también de lo que en donde se había quedado el maestro Rodolfo, pensando en que también por ahí de los 2000 comienzan a llegar los primeros acercamientos a este texto que se volvió casi de almohada, llamado teatro postdramático de este pensador Hans Thies Lehmann, y que para algunos y algunas se convirtió incluso en una suerte de recetario, de forma de hacer teatro postdramático, cualquier cosa que fuera eso. Comienza la escena en la Ciudad de México al menos, y también en otros estados, insisto, porque en otros estados de repente seguimos teniendo ese pensamiento centralista en donde creemos que primero pasa por la Ciudad de México y pasa primero y además pasa bien, ¿no? Y pensamos que a los estados pasa tarde y pasa mal, ¿no? Este, este libro comienza a detonar otro tipo de aproximaciones y en ese sentido sí creo que fue un buen ejercicio estilístico, el de decir, tomar algunos de los señalamientos que hace Lehmann en su libro, de los juegos sobre el personaje, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la misma ficción, sobre la descentralización del texto, ¿no? Sobre la estética y sobre el personaje en sí. O sea, hubo gente que fue tomando como algunas de las ideas de ahí y fue desplegando o tratando de ponerlo en montajes. Digo, yo seguramente fui uno de esos en donde dije, sí, claro, vamos a hacer algo moderno, hay por ahí del 2010 o algo, pero en fin, a final de cuentas uno no deja de experimentar y preguntarse una y otra vez sobre qué es lo que voy a representar, cómo lo voy a representar y para quién lo voy a representar. Creo que es una de las cuestiones que ha estado atravesando estas 2 décadas del siglo XXI y que de ahí, bueno, vamos a poder extender nombres como Teatro Lina de Sombra, como el mismo Héctor Borges, como Lagartijas y Hadas al Sol, de Lagartijas que sí me encantaría decir que es otros aspectos que pone en relieve la necesidad o no de las escuelas de teatro. Sabemos la historia de Lázaro Gavino, ¿no? En donde la escuela, cuando él entró al CUT, no le fue suficiente, partió del CUT y entonces comenzó a desplegarla y a pensar y a hacer sus obras de teatro sin tener que pasar por el tamiz de una escuela de teatro en donde alguien que la cursó en los 90 pensábamos, porque era un pensamiento generacional, pensábamos en que era necesario profesionalizarnos, ¿no? Pensábamos que el teatro no era solamente un oficio, ¿no? O no era solamente una forma de vivir, sino que era una profesión y que como tal necesitaba de ciertas metodologías concretas, necesitaba unas maneras muy concretas para construirse y necesitaba unas maneras muy específicas de de difundirse para poder llegar a ciertos públicos. Es decir, creíamos en los 90 algunas generaciones, la mía y mis compañeras o compañeros que puedan ver esto, pues no me dejaba de mentir, porque esas eran las pláticas que teníamos durante la carrera, ¿no? Cómo terminar y poder tener incluso un título cuando alguien de en los 90 que entraba a escuelas de teatro no pensaba tanto en el título, sino en la experiencia y en los conocimientos adquiridos que como escuela teníamos. De ahí que, por ejemplo, una escuela como el CUT
no se pensara como una licenciatura, sino como, como un diplomado que más que un reconocimiento tal cual al trabajo, le permitía verificar y confirmar unos conocimientos que había tenido, ¿no? Entonces ahí nos preocupábamos en los 90 sobre el mercado laboral, nos preguntábamos a finales de los 90 en dónde íbamos a trabajar, con quién íbamos a trabajar, al servicio de quién nos íbamos a poner como actores, ¿no? Como actrices, quién iba a ser la gran cabeza, ahora, bueno, llamada ese entonces vaca sagrada, y que ya ahora decir vaca sagrada me parece un asunto totalmente anacrónico, ¿no? Porque si vamos a vaca sagrada estaríamos ahorita con los becerros o con las y los terreros sagrados, que, bueno, no nos sacan del mismo relato bíblico, pero en los 90 sí nos preguntábamos eso, con quién queríamos trabajar, ¿no? Y ahí teníamos nosotros nuestro bagaje de nombres, de grandes nombres, Ludwig Margules, Héctor Mendoza, bueno, Julio Castillo ya había fallecido, pero estaba Germán Castillo, ¿no? Estaba el mismo José Caballero, ¿no? Martín Acosta, todavía ahí, que no era una gran vaca, no era una vaca sagrada todavía, era el juego de los terneros o las terneras sagradas, o el chiste del mismo Mauricio Jiménez diciendo que toda la vida lo habían considerado joven creador y a sus 45 años él agradecía ser reconocido como un joven creador, ¿no? Este, pero bueno, toda esa parte de los 90 que desestabiliza los modos de hacer, que desestabiliza los modos de enseñar y que pone en juego diversas aproximaciones que el maestro eh, Rodolfo Obregón menciona en un texto que ha estado trabajando sobre la historia del teatro en la Ciudad de México, y que pues sería sabroso, pues eso, plantearnos qué búsquedas continúan, qué búsquedas han seguido, y sobre todo, para no caer en lo políticamente correcto, cuáles son las líneas de tensión que atraviesan con lo político estas teatralidades, y entendiendo por teatralidades ya desmarcándose del teatro no solamente como dispositivo, sino del teatro que abreva de la teatralidad como mecanismo que da sentido y que entonces comienza a abordar otras disciplinas, que comienza a abordar otras formas de escenificar, ¿no? Y que en la búsqueda de estas formas de escenificar, van encontrando sus propias maneras de relacionarse con esa persona llamada espectador, o de incluirla para darle nombre de participante, dependiendo de cómo despliegan la escena cada una de ellas. De ellas, bueno, pues tenemos ejemplos todavía que van apareciendo por aquí y por allá, ¿no? Este, las búsquedas de Martina Costa, las búsquedas de lagartijas tiradas al sol, ¿no? En fin, no quiero agotar ahorita nombres porque me gustaría justo que, que comenzáramos como este intercambio de preguntas sobre, y a propósito también de la pandemia, ya que estamos en estos eh, medios estos medios digitales, que nos preguntábamos sobre dónde está la teatralidad después de los 90, ¿no? ¿Dónde está, dónde aparece y cómo se despliega? ¿Dónde la encontrarías tú a principios de los 2000, Rodolfo? Estos ejercicios de teatralidad. Bueno, antes de entrarle a eso, yo quería decir algo que se me quedó pendiente la semana pasada, pero que se relaciona justamente con este sentido de profesionalismo del que hablaste hace un momento, característico de los años o hasta los años 90, dentro de la idea de puesta en escena que como bien dijiste, extendió el dispositivo hacia formas que la vaciaron del sentido crítico, ¿no? Y del sentido político que había tenido. Y sin embargo, como lo dije con respecto al teatro en los estados, que logró conectar, digamos, con sus propias preocupaciones, con sus propias temáticas, con sus propias formas del
y sus propias estéticas en este periodo de los 90. Hay otro fenómeno que me parece muy digno de rescatar y quizá volveremos a él más adelante en términos de la presencia de la subalternidad, ¿no? Que es una especialización, digamos, de diferentes sujetos subalternos, digamos, que tienen cabida por primera vez en el teatro. Uno de ellos es la infancia, ¿no? Vista desde una perspectiva completamente nueva. Y para mí el ejemplo medular, digamos, es la aparición del grupo Seña y Verbo, liderado por Alberto Lobnitz, donde no solamente hay, digamos, una representación del universo de las personas no oyentes, sino que incluye también a las personas no oyentes como generadoras de sus propias representaciones, ¿no? Y este me parece un antecedente muy importante, digamos, dentro de estos teatros que marcan ya, digamos, la presencia de otras figuras en nuestro teatro. Ahora sí, volviendo a tu pregunta, creo que marcaste muy bien, Luis, el panorama y no me parece nada eh, superficial o simplemente anecdótico el encuentro del teatro del cuerpo, porque yo creo que ese fenómeno está enmarcado, digamos, o esa actividad y ese grupo de estudio y de actividades, ¿no? Está enmarcada en un contexto más amplio de una transición y una ruptura, un cambio de paradigmas en la escena mexicana, ¿no? Que coincide, digamos, con la aparición de una generación cuyos nombres ya dijiste y que Ileana Diegues reunió en un ejercicio que hicimos en el CITRU en los primeros años 2000, ¿no? Que se llamaban desmontajes, procesos de investigación y creación, y que dio como resultado este libro que es poco conocido de Ileana, ¿no? Pero que es un libro generado en el CITRU y editado con la Universidad Iberoamericana, que se llama así, Destejiendo Escenas, Desmontajes, Procesos de Investigación y Creación, y donde Ileana reunió a una serie de creadoras y creadores, principalmente de grupos, porque aquí también vamos a ver ese cambio de paradigma de los creadores individuales, y ahí sí asumo el masculino, porque principalmente eran varones, ¿no? A la recuperación de un cierto sentido de colectivo, de un cierto sentido de trabajo en grupo. ¿No? Y sobre todo trabajo en grupo en el sentido también de la continuidad de la búsqueda específica de un grupo. Y una transición, digamos, en las formas. Yo me quedé, como lo dije, en los paradigmas. Yo me quedé la semana pasada justamente hablando de dos obras, hablé de Las cartas al artista adolescente de Martina Costa y Luis Mario Moncada, que separaba ya, digamos, la escena del texto, ¿no? Y hablé de Cuarteto de Heiner Müller, donde la representación, digamos, se puso en un callejón sin salida. Esta generación justamente del año 2000, 2001, ¿no? Al 2005, que habrán sido estas obras que después Iliana invitó a este ciclo de desmontajes, marcaban ya, digamos, una ruptura con las formas de producción y con las estéticas del siglo anterior, ¿no? Yo recuerdo muchísimo la experiencia, esta semana, la semana pasada, lo platicaba con mis alumnos en el CUT, de ir en el metro, perdón, en el pecero, perdónenme el anecdotario, ¿no? Pero no resisto a hacer este chiste. Ir leyendo La Jornada, la crítica de Olga Harmony, una crítica muy representativa del siglo pasado, ¿me explico? Destrozando El veneno que duerme de Ricardo Díaz. Y cuando lo leí, cuando terminé de leer la nota de Olga Harmony, dije, tengo que verla. Si a Olga no le gustó
y con estos argumentos, algo interesante debe de estar pasando ahí. Algo muy interesante debe estar pasando ahí. Y efectivamente fui al centro de la imagen en la Ciudad de México, una galería, y aquí ya está uno de los detalles, digamos, ¿no? Y me topé con un juego de representaciones donde los actores y el director te recibían en el patio y te decían que no iba a haber función porque iba a llover, y uno volteaba, el cielo estaba completamente abierto, y entonces se metían a la galería, y de pronto dentro de esta galería empezaban a suceder una serie de imágenes, una serie de acciones verdaderamente alucinantes, muchas de ellas, donde de cuando en cuando aparecían algún verso de la vida es sueño, ¿no? Y el título de la obra, El veneno que duerme, es un verso de la obra que dice, hay venenos que matan y venenos que duermen. ¿No? Y de ahí tomaba, digamos, esta versión deconstructiva de Ricardo Díaz, recién regresado de Serbia, donde purgó, digamos, los horrores de la guerra, ¿no? Pero que descomponía la representación, desarticulaba la representación, eh, 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 rompiendo cualquier idea de totalidad, ¿no? Que aparecía como fragmentos, que va a ser una de las características fundamentales de esta nueva escena, donde de pronto incorporaba al público, por ejemplo, a formar la celda alrededor de Segismundo, o donde la, aplausos de la obra sucedían a la mitad de la obra, los actores salían a agradecer, ¿no? Y al final desaparecían, y el público tomaba la decisión de qué camino seguir hacia el final de la obra, y si se iba o no, o qué hacía al final con este material. Una experiencia verdaderamente interesante, que a mí me pareció que incluso lo escribí así en esa época, en el proceso. Yo hacía la crítica teatral en proceso, ¿no? Que decía yo, si esta golondrina logra ser verano, ¿no? Otra vez el siglo de oro estará debajo de una de las grandes renovaciones del teatro mexicano, ¿no? Eh, Paradójicamente, para romper con la centralidad del texto, ¿no? En esta ocasión. Y lo mismo podría decirse, digamos, de Salomé, o del pretérito, ¿cómo se llama? Del pretérito imperfecto Imperfecto, exacto. de Héctor Borges con Cuatro Ojo, donde la obra de Oscar Wilde, interpretada exclusivamente por mujeres, ¿no? Eh, Partía también de una fragmentación de la imagen, de una repetición a través de un juego de espejos encontrados, donde el espectador se colocaba en el centro de esto, ¿no? Y donde también el texto de Wilde aparecía por ahí fragmentadamente en una reflexión más bien sobre la mirada, que es lo que le da el nombre al grupo teatro, teatro Ojo, ¿no? Lo mismo sucedía también o de otras maneras, digamos, en el teatro, en una obra que tuvo un enorme éxito, Autoconfesión, de Gerardo Trejoluna y Rubén Ortiz, donde, por ejemplo, el paradigma del director de escena también se ponía en entredicho, y el actor Gerardo Trejoluna, para mí el primer actor performativo en México, ¿no? Era el generador de sus propios materiales escénicos, a través de la fisicalidad, a través de la sonoridad, es decir, de los componentes sensibles de la escena, al que luego le metieron un texto que para mí siempre salió sobrando, ¿no? Como que había el prejuicio de tiene que haber un texto, cuando él construía completamente el espectáculo a partir de estas acciones que realizaba sobre el escenario, y donde Rubén Ortiz funcionaba mucho más como un editor de las propuestas del actor, es decir, devolviéndole la centralidad y la posibilidad de ser el creador de sus propios trabajos, ¿no? Prácticamente al mismo tiempo, Teatro de ciertos habitantes, ¿no? De Claudio Valdés Curi, ¿no? Marcaba también una ruptura del paradigma, en el mismo sentido
que lo acaba de mencionar Luis, ¿no? De la transversalidad, de la búsqueda en otras disciplinas. Claudio, un director que viene de la música, que viene del cine, que tiene formación musical, que tiene formación cinematográfica, se acercaba al teatro con unos puntos de partida sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, de monstruos y prodigios, ¿no? Donde él topa con un cantante que por una cuestión hormonal conserva la voz de un castrado, ¿no? Y desde ahí realiza un espectáculo sobre la historia de los castrati, ¿no? Donde los personajes centrales son un cantante de ópera con voz que equivale de soprano, pues, porque era la voz del castrato, un caballo, ¿no? De alta escuela, eh, vienesa, ¿no? Em, igual el de espectáculo naufragábaros, pero estos puntos de partida, el mismo no plaza ya la figura del actor y abre para otro tipo de teatralidades efectivamente sobre el escenario. Y todo esto acompañado de una transición en teatro línea de sombra que tenía la enorme ventaja, pienso yo, de que Jorge Vargas, su director, no había tenido una formación, a propósito de la formación de la que hablaba Luis, digamos, escolar en el teatro, sino que se había desarrollado su trabajo a través de grupos teatro de, de, de Monterrey, el, el, Maestro Obregón, un segundito, el, vamos a... textual, como los europeos lo llamaban, con Maestro lo cual Obregón, vamos a parar representación un segundito, contenido. porque estamos teniendo problemas Sí, con su Zoom. Nada más, no sé si desee entrar y salir, a ver si se establece. ok, muy bien. Mientras quizás Luis Rodríguez le responde para que no se nos caiga el público. No, es que justo el asunto con Teatro Línea de Sombra es que el Teatro Línea de Sombra es un ejemplo de quien se puede seguir una evolución, una búsqueda, es decir, eh, una agrupación que constantemente se está preguntando, no por su condición de compañía, sino por el, el material, por la condición del material con el cual está trabajando y en ese sentido, por la forma en que el actor o performer o intérprete o lo que sea que le querramos decir, cuál es el trabajo que desempeña en la escena y cómo lo realiza. Es decir, en los noventas, según los ejemplos que daba, y me consta porque vi algunos montajes, aunque yo era muy joven en ese tiempo, aunque todavía lo soy, pero antes era un poquito más joven que ahora, este, con los montajes de línea de sombra, en donde pasaba por una búsqueda del realismo, ahí sí me atrevería a decir del realismo como estilo, pero un realismo trabajado, profundo, ¿no? Este, a este ejercicio con teatro, con el Diplomado de Teatro del Cuerpo, con el Encuentro de Teatro del Cuerpo desde Querétaro y Pachuca, a esta dislocación de la relación entre quién representa y a quién se representa. En ese sentido, me gustaría en algún momento que llegue el maestro Obregón preguntarle e ir también lanzando líneas de observación otra vez sobre la profesionalización del actor, porque me parece que es algo que en el siglo XX el siglo XXI nos está exigiendo a gritos
que pongamos en tela de juicio algo que ya incluso no solamente Rodolfo, sino el mismo Rubén lo ha mencionado desde hace prácticamente 15 años. ¿Cómo se, qué tipo de actor o de actriz se está formando y para quiénes? Y en ese sentido, Teatro Línea de Sombra con el diplomado de Teatro del Cuerpo se lo preguntaba y lo ponía la investigación en la misma formación, ¿no? Es decir, formaba a actores o performers para la repetición de un texto, para la indagación sobre un texto. No, Teatro Línea de Sombra lo que hacía era formar actores, actrices para la acción, para la creación en acción y para la creación en acción para alguien más muy específico y concreto. Eso es algo que, por ejemplo, mientras Vargas se lo pregunta en la formación y con sus espectáculos, Ricardo Díaz lo pone en escena con El veneno que duerme, en donde, por ejemplo, yo podría decir que, según mi experiencia, lo que veía era incluso la interpretación como fantasmagoría. Es decir, no había una interpretación o una construcción actoral tal cual o ortodoxa, sino había un juego de representación que permitía que en algunos momentos, como fantasmagorías, viéramos a las actrices, a los actores en su calidad de representantes, ¿no? Y, y a los personajes en esta especie de espectro que aparece y desaparece, ¿no? Entonces, en cruces, porque además eso era evidentísimo en ciertos cruces que hacían en esta galería, en ese centro de la imagen, y que después intentó investigarse con esta puesta sobre Hamlet, ¿no? No ser Hamlet, ¿no? Que hizo del mismo Ricardo Díaz, Ham, pero en la galería Cardio Gil, ¿no? De ahí de Altavista, en donde con ahí Carrillo sí, Gil. sí, en donde ahí sí Ricardo Díaz apeló a la síntesis, pero síntesis de el fenómeno escénico, en tanto ya incluso el actor y la actriz ya no eran indispensables. Lo que era indispensable era el acontecer y lo que acontecía pasaba algo, pero no había alguien. Eso era muy interesante, ¿no? Pero bueno, siguiendo ahí esta línea de esta línea de montajes y de creadores y creadoras que mencionaba Rodolfo, yo insisto, me regresaría un poquito atrás, otra vez, el triunfo del actor, digo, el triunfo del director y de la puesta en escena implicaba el triunfo de una forma muy específica de formar actores y actrices. Y esa forma específica de formar actores y actrices que todavía sigue siendo la generalidad en toda escuela de teatro, toda escuela, cualquier escuela de teatro, forma a sus actores y actrices de la misma manera, solamente le cambia el nombre a sus materias. Pero incluso los contenidos que ven por año son exactamente los mismos. Primero, el actor y la actriz reconoce su cuerpo como un instrumento. En segundo año, abrevan del realismo como una metodología para acceder a la ficción. En tercer año, la ponen en función a partir de algo llamado estilo, es decir, vayamos a la historia del teatro para que nos demos cuenta que antropológicamente podemos intentar hacer la ficción como ellos la hicieron, aunque estemos lejísimos y no entendamos que así no la hacían, ¿no? Y un cuarto año para verificar o confirmar lo aprendido en 3 años anteriores. Es decir, las escuelas de teatro están enseñando teatro en 3 años para verificarlo en un cuarto año, ¿no? Pero el diálogo con el presente, el diálogo con lo que ahora ven en escena, con lo que ahora pueden incluso ver en videos de YouTube acerca de creadores y creadores experimentos en otras latitudes, queda lejos de la mirada de las escuelas, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, Teatro del Cuerpo, el Diplomado de Teatro del Cuerpo, intentó acercarse para entender el presente. El laboratorio del mismo Rubén Ortiz, que en este ejercicio de representación, de traerlo totalmente a la presencia una y otra vez, con su grupo me parece que era Teatro Gomer, ¿no? Que de ahí surgió justo Autoconfesión, ¿no? Con a mí se me está yendo también el nombre, Con Gerardo Gerardo Trejoluna, ¿no? Y este ejercicio, de ahí que podamos ver avistamiento de eso que después se llamará performatividad, como dice Rodolfo muy bien, ¿no? Pero,
¿cómo se forman esos actores y actrices para esos montajes? No había lugar. O sea, No, en el teatro, en el hacer, ¿no? Y yo creo que aquí yo completaría, digamos, tú hablas del diplomado de teatro del cuerpo, pero existía también el encuentro, que ya lo mencionaste, ¿no? Del encuentro de teatro del cuerpo, que pasó por Aguascalientes, Querétaro, empezó en la Ciudad de México, con un encuentro de homenaje a Etienne de Cruz, es decir, y muy por esta línea, digamos, del teatro corporal, pero no me acuerdo en qué año, 2005, por ahí de seguramente debe ser 2006, cambia su nombre, y esto para mí es muy significativo, a Transversales Encuentro de Escena Contemporánea. Sale el sustantivo teatro, ¿no? Y se convierte en escena, con lo cual ya hay una apertura conceptual muy, muy importante, y el cuerpo también se desplaza y hablamos de transversalidades, empezamos a hablar de transversalidades. Y cuando uno ve la nómina, digamos, de gente de todas partes del mundo que ha pasado por ese encuentro, o que pasó por ese encuentro porque desgraciadamente no encontró la sensibilidad institucional para mantener algo que era vital para nuestro teatro. Hay un eclecticismo, hay una especie de eclecticismo, ¿no? Y sin embargo, me parece que fue una manera en que el propio Teatro Línea de Sombra se trazó, digamos, una serie de referencias para reorientar la creación. Y aquí aparecería una segunda versión del actor, como decías tú, Luis, ya no el actor dramático, digamos, sujeto a los imperativos del personaje y del drama, tampoco necesariamente el actor performer, ¿no? Sustentado en una corporalidad, un manejo de la sonoridad, ¿no? Etcétera, sino la del investigador, me parece que es la del artista, creador, ¿no? Investigador de un contexto social, ¿no? Y iba a decir, inventor, ¿no? De dispositivos de visibilización que permitan, digamos, poner en relieve esta visión que deriva de esos procesos de investigación. ¿No? sí, totalmente, pero sí, es que la noción de performer como tal nos la veníamos arrastrando con una gran ancla del arte performance y le teníamos miedo a decir performer, ¿no? Le llamábamos intérprete y sobre todo porque ahí nuestras instituciones llamadas todavía regidas por Conaculta en ese momento, que eran las que dictaban cuál era la nomenclatura con la cual nos teníamos que enunciar, pasando de ser ejecutantes a ser intérpretes y después a ser creadores y creadoras escénicas. Entonces comenzamos sí, ahí ya cuando era transversales, a saber que el estatuto de quien está en la escena era otro, que ya no era el del creador dramático, ¿no? Había otras cosas que hacía. Y ahí mucho tiene que ver el trabajo también de Teatro Ojo, en donde, claro, quienes están haciendo la escena en Teatro Ojo y sobre todo las formas de producir escena de Teatro Ojo comienzan a desplazar incluso los saberes que se piensa que son propios de quien está en la escena para saber que no son específicos y no son tan concretos. Están puestos al servicio de la escena, pero desde otro lugar, ¿no? Y entonces comienza ahí una amenaza para el gremio actoral completa que es, hay no actores en la escena. Oh, por Dios, las discusiones que se daban, ¿cómo? Y no estoy hablando de Yaritza Aparicio, apenas, estoy hablando de 2005, 2000, entre 2005 y 2010, donde ¿por qué a gente que no tiene una carrera, pasamos de la profesionalización a la excepcionalidad? Gente que no tiene una carrera está pisando un escenario e insultando así los preceptos más sagrados que tiene el teatro, que es el título de licenciatura, ¿no? Entonces, eso se volvía, bueno, unas discusiones tremendamente
no diría bizantinas, pero que sí entonces reflejaban el temperamento de territorial para defender lo que uno creía que había construido, aunque después las instituciones nos dirían que no es cierto, que no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, estas búsquedas, sobre todo en transversales, que nos permitían a las personas de la Ciudad de México y de otros estados que no podíamos viajar a otras latitudes, ver otro tipo de escenificaciones que no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, transversales nos trajo en algún momento a la Lidl, ¿no? Nos trajo en algún momento a compañías de Danzabuto, nos trajo al mismo Rodrigo García en algún momento, me parece. Y ahí, fíjate, hay una cosa que es muy interesante y que pasó desapercibida en la misma historia de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Rodrigo García vino a dirigir un montaje a la Escuela Nacional de Arte Teatral en el año 2000 y el montaje era, a mí me quedó en la memoria porque estaba viendo otra cosa a la que me habían, diferente a la que yo me había educado, ¿no? Pero brutal, una consecución de escenas, una construcción de la atención, una construcción del discurso, unos aspectos visuales brutales, desde el asco a la ternura, unos afectos construidos desde la escena en donde veía a gente, y fue mi primer acercamiento a la gente indignada que se paraba de la butaca y decía, esto no merece mi presencia y se iban, ¿no? Hasta un estudiante de la Esmeralda, que era novio de una estudiante de la ENAT, que estaba fascinado con el montaje, porque él era de la Esmeralda, era de artes plásticas, y que entonces en una de las escenas de la obra de Rodrigo García, se ponía desde el espectador, ya llevaba su bonche de piedritas que había juntado afuera del Teatro Salvador Novo y de la ENAT, en una escena muy específica donde el actor desde el fondo del escenario tiene que pegarle, romper un foco con una piedra, y entonces el foco se quedaba a dos fuegos, con el fondo del actor atrás y con el espectador que se levantaba desde la butaquería, desde ahí también a lanzar piedras, a pegarle al foco. Y que no lo hizo una vez, lo hizo todas las funciones a las que él podía acudir, ¿no? Entonces, si ahí no había una comunicación, si no había una expansión de la escena, si no había algo que estaba aconteciendo a todo el mundo, pues no sé qué sea. Pero bueno, eso fue en los 2000. Entonces comenzamos a ver con toda esta cronología que vas detallando espléndidamente, Rodolfo, cómo tenemos el gremio, algunas partes del gremio, porque otras, por supuesto, lo que hacen es territorialmente defender la parcela construida, pero que había otros que se comienzan a preguntar otra vez por su propia condición y comienzan a desarticular el dispositivo teatral y a mostrárselo tal cual al espectador, ¿no? Entre ellos, como dices, Ricardo Díaz, Teatro Ojo. Pero, por ejemplo, ¿cuándo aparece una de las primeras obras de Lázaro Gavino con Lagartijas tiradas al sol? Em, Justo en esta primera década, a ver si no tengo problemas otra vez, porque de repente Luis también se me cortaba un poco a mí. Justo en esta primera década que ellos abandonan Luisa y Lázaro Gavino, abandonan el CUT y comienzan esta idea de mezclar justamente procesos vitales, procesos de sus propias vidas con los procesos artísticos, ¿no? Y yo creo que aquí también, el otro día lo platicaba con él, con Lázaro, él decía que, porque yo creo que transversales, el encuentro de transversales fue importante también para la consolidación de lagartijas, ¿no? Y de teatro ojo, este, como para teatro línea de sombra, y él me decía que sí, y que también, digamos, lo que estaba pasando en los territorios de las artes visuales, justamente con la presencia de lo real, ¿no? Con el regreso de lo real, particularmente en su vertiente documental. Y cuando yo hablaba, digamos, de estos dos
dos alternativas a la formación, ya no del actor, sino del agente de teatro, ¿no? Yo creo que ahí ya se perfilan dos líneas que se van a intercruzar, pero que de alguna manera a las que podemos dar seguimiento en estos últimos 20 años, que son, como decía yo, la del teatro performativo que vamos a ver en el teatro de Alberto Villarreal, de David Gaitán, de Vaca Teatro, de Sara Uribe, como tú bien mencionaste, de alguna manera en Juliana Fessler y Clarisa Maleiros, ¿no? La máquina de teatro, ¿no? Y esta otra línea, digamos, que yo mencionaba como del investigador de su contexto, ¿no? Y de creador de los dispositivos que dan cuenta de esa investigación, particularmente en el área documental. Entonces, creo que la primera creación donde están interesados Lagartijas Tiradas al Sol ya en la documentación es Asalto al Agua Transparente, que debe ser del 2006, sí, 2006, 2007, y que después se reelabora, ¿no? Y que en el 2010 va a dar el gran campanazo, vamos, con El rumor del incendio, esta obra verdaderamente extraordinaria sobre la guerra sucia, ¿no? La guerrilla en México y la guerra sucia, donde la investigación, digamos, sobre este proceso histórico se ve completada, digamos, con el material testimonial de una mujer que perteneció a la Liga 23 de septiembre y que hacia el final de la obra se revela que es la madre de Luisa Pardo, que está ahí en el escenario, ¿no? Donde el dispositivo se ponía completamente de cabeza y verdaderamente nos fascinaba, que además me parece una obra importantísima porque es el 2010, que es el año de los famosos festejos del centenario y del bicentenario, donde gente como Juliana Fessler o como el propio Jorge Vargas, Teatro Línea de Sombras, cayó, digamos, en el garlito del dinero que traía la celebración, queriendo hacer un contradiscurso dentro del gran discurso oficialista, que no funcionó y que en otras artes hubo discursos en contra de eso. Y creo que el Teatro Línea de Sombra fue en el terreno del teatro el único grupo, perdón, Lagartijas Tiradas al Sol fue el único grupo que con El rumor del incendio contradijo el discurso de la historia oficial en el 2010, reflexionando sobre este proceso, digamos, de la rebeldía en la generación de sus padres, ligándolo, ¿no? Ligándolo con qué sería la rebeldía hoy día. ¿No? Totalmente. Y fíjate, eso es algo que creo que se nos ha escapado de la reflexión. Y digo, se nos ha escapado porque yo no he encontrado tampoco mucha información, muchas reflexiones al respecto de lo que sucede en el aniversario de la independencia. Yo fui a verlo a Reforma y fui a verlo, pues, a ver pasar todas esta gran caravana, ¿no? A todas las creadoras y creadores, Mónica Raya, Juliana Fessler, Jorge Vargas, ¿no? Con esta pieza gigantesca. No recuerdo ahí, se me escapan Claudio Valdescuri, me parece que iba con este gran barco, ¿no? Es, pero todo eso, ¿cuáles son las líneas de tensión? No solamente estas líneas que se ponen al servicio de la celebración oficialista en mayor o menor medida, sino esa línea de tensión que se establece entre la ficción y el lugar de su aparición, ¿no? Porque ahí hay una ficción que aunque se está construyendo por parte de las creadoras y los creadores en esta gran caravana, que puede verse por separado o incluso con vasos comunicantes entre una y otra, porque yo recuerdo dos grandes serpientes emplumadas, una, la que llevaba Mónica Raya con este gran inflable gigantesco, ¿no? Dorado, y había otra por ahí que estaban haciendo con otro tipo de materiales. Y entonces, ¿cuáles son las líneas de tensión de la teatralidad o de la construcción de ficción puestas ahí en medio de este discurso oficialista que no permitía su contradicción?
puestos ahí, no permite su contradicción, ¿no? O sea, a pesar de este intento de Vargas por hacer una contrapropuesta con este gran gigante en medio de la plancha del Zócalo, viendo hacia abajo, con más pena que gloria, ¿no? Este, eh, eh, ¿Qué es lo que estaba funcionando ahí? Porque había unos dineros que estaban involucrados, había unos deseos, había una temperatura social, ¿no? Había un deseo o no de festejar qué, cuándo y para quién, sobre todo. Pero bueno, esas son partes de las tensiones que comienzan a decirnos que la relación de la ficción con lo real ya no está fundada en el mismo lugar que lo conocíamos a finales del siglo XX, ¿no? Digo, ya se había hecho estos acercamientos con ejercicios en algunos lugares diré, muy experimentales, recurriendo a esta noción medio setentera, ochentera de esas teatralidades, pero que lo real no conseguía poner en tensión a la ficción, sino al contrario, comenzaba a desarticularla, pero no solamente para el interior, sino al exterior, es decir, tanto así que por eso el mismo José Antonio Sánchez en algún momento dijo, tengo que hacer un libro en donde recuperemos la representación, porque Prácticas de lo Real ya está completamente desbordado. Se tomó como, igual que como con Lehmann, se había tomado el libro como recetario. Hay que meterlo real a expensas de lo que pueda pasar, ¿no? Sí, pero ahorita que hablabas de esas líneas de tensión, me vino a la mente un trabajo notable en este sentido de teatro ojo, que es el Atlas de Lectores, ¿no? De la elección del 2016, ¿no? Donde ellos llaman a estos aficionados del teatro de la UNAM para ir a través de sus experiencias concretas, tomándole el pulso, digamos, al gran teatro de la política, que es la elección presidencial a propósito de la próxima semana, ¿no? A mí Estamos en un me tono tocó más estar, fársico ahora. sí, me tocó estar en la sesión en la que surgió el 132, ¿no? Justo, y que ya eso modificó completamente el dispositivo ese día, ¿no? Empezó a emitir en vivo, a incorporar, ¿no? Lo que ha sucedido en el teatro de afuera, sumamente interesante, y quizá y podemos acercarnos al final, Luis, para hablar, digamos, en este mismo sentido, digamos, de la problemática, digamos, de las teatralidades dentro de la institución política o dentro de la institución cultural, a una última línea de tensión que es la que nos lleva, digamos, fuera del campo teatral propiamente dicho, y el surgimiento también en estos últimos 10 años, 10 15 años, digamos, de una serie de colectivos, colectivas, ¿no? Que finalmente llevan las herramientas, digamos, y el pensamiento del teatro a contextos comunitarios, como mencionaste tú hace un ratito, digamos, desplazando el interés estético, ¿no? Así como los de lo real desplazan el interés estético por el interés ético, ¿no? Desplazando en este caso el interés estético por la vivificación de las relaciones comunitarias, ¿no? Por el giro social. No sé, que ese terreno conoces mejor, mucho mejor que yo. Pues es que ahí ya del 2010 para acá podemos encontrar, por ejemplo, a creadoras, sobre todo, que pone el dedo en la llaga como Sara Pinedo, este, con Isabel Toledo, ¿no? Hace poco una de las más recientes, a Aristeo Mora, ¿no? Que empiezan a hacer otro tipo de indagaciones y otro tipo de comunicación y otro tipo de construcción. Ya ni siquiera podría decir si ficcional o no, pero escénica sí,
¿no? Porque ahí ya encontramos que la ficción ya está en otro lugar y ya está determinada por otro tipo de relación con el espectador, ¿no? Entonces, ahí hay otros, más allá de las tendencias que son, pues, normales en cada cierto tiempo, como producto también de la experimentación y de este entendimiento de nuevas posibilidades, sí, este tipo de chavas, y digo chavas en sentido no peyorativo por ponerlas o en cierta edad, sino porque me parece que la mirada comienza a construir nuevas sensibilidades. Por ejemplo, lo que hace también Laura Uribe, ¿no? Desde diferentes aproximaciones, desde lo documental, desde lo testimonial, desde incluso estos límites o estos desbordajes de lo ficcional, incluso con Isabel Toledo y estas cartas que hicieron en pandemia, ¿no? Que comienzan a apelar a otro tipo de representaciones que ya no están propiamente en la escena, sino que están fuera de ella y que sin embargo nos sigue remitiendo a un hecho teatral, a un fenómeno escénico con todas las de la ley, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empieza a llegar una pandemia que además a mí me comienza a dar la idea de que nos está pasando de largo, es decir, hubo algunas aproximaciones con grandes errores como todo, porque además es algo que de repente cuando se habla de teatro contemporáneo, yo todavía sigo viendo que la gente piensa que por ser contemporáneo, tener el mote de contemporáneo, ya se está percibiendo algo, uno, o bueno, bueno en el sentido no moralista de bueno o malo, sino de calidad o concreto, ¿no? Y entonces ya se espera que sea algo espectacular, deslumbrante y que venga a renovar por sí mismo cualquier cosa que hayamos visto. Y entonces cuando no sucede así, cuando nuestras expectativas no se cumplen, pues lo que decimos es, claro, es que pues eso, el teatro que no es contemporáneo se puede hacer mejor. Sí, claro, pero el asunto es la experimentación, que sin ella, por eso repetimos lo que repetimos de las formas en que las repetimos, ¿no? Pero bueno, en esta pandemia se hicieron algunos ejercicios interesantes que ponían el dedo en la llaga otra vez, no solamente en la construcción de este convenio o de este convivio, y que desde ahí aparece esta noción de, bueno, tecnovivio, ya, sí, está bien, sigue siendo convivio, pero nada más medializado. Claro, como si cuando uno llama por teléfono o uno no escribiera un WhatsApp o cualquier otra cosa, no fuera cargado de afectos y no hubiera un encuentro en ello, ¿no? Yo lo pienso de esa manera, pero bueno. Entonces, está terminando esta noción de la pandemia y ya no nos hemos olvidado de esa parte que dislocó la ficción y entonces regresamos, es lo que observo mucho, que regresamos otra vez a esta trinchera de la cual no, nos salva siempre, ¿no? Que es contemos una historia, contémosla bien, contémosla atractiva y san se acabó, vámonos a nuestras casas y hemos cumplido nuestro trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es ahí donde los esfuerzos del mismo Aristeo, ¿no? De la misma Isabel, en donde están tratando de hacer otro tipo de aproximaciones a la escena, en tendiendo lazos de representación concreta, de creación y de proyección y de cuidado, que son reconocibles y que nos devuelven que eso que llamamos teatro sigue estando ahí, pero no en el mismo lugar y no de la misma forma, ¿no? Entonces, Y tenemos un ejemplo extraordinario, el Lázaro de Lázaro. claro. Extraordinario trabajo en el Zoom, ¿no? Este proceso, digamos, de transformación justamente de su identidad a través de la documentación de su cirugía plástica, ¿no? Donde desplaza el dispositivo teatral al Zoom y es una experiencia verdaderamente extraordinaria que de alguna manera, siento yo, remata también una línea de tensión que venía desde principios del siglo, que es la presencia de la medialidad, ¿no? De los media. Hay en esa generación de la transición un trabajo que a mí siempre me pareció importantísimo, que fue muy desde
premiado por la crítica, que fue Hipnódromo, de José Antonio Cordero, otro creador que viene del cine, que viene, ¿no? Que viene del cabaret, que entra al teatro por otras puertas y donde ya ponía en cuestión también el mecanismo de representación a través de y los diferentes soportes de la actuación, ¿no? En esa versión interesantísima de Casa de Muñecas, algo que también Juliana Fessler y Clarissa Maleiros han explorado, ¿no? Con la copresencia de una actriz en la pantalla y la otra actriz en el escenario, ¿no? Y que Diego Álvarez Robledo, por ejemplo, también ha incorporado los dispositivos mediáticos como parte del dispositivo teatral, y que efectivamente van a culminar en estos ejemplos que estás dando, ¿no? Ahí yo sumaría, fíjate, una experiencia increíble que fue de Teatro en el Incendio de Tijuana, con esta obra en WhatsApp. Entrábamos a WhatsApp y ahí estaba la obra, o sea, en los mensajes de WhatsApp. Y de ahí nos Wow. mandaban los enlaces a ir a Instagram, a ir a unos sitios con video, y la historia se seguía desarrollando, es decir, el dispositivo estaba funcionando para poder mantener esa convivialidad que tanto temor le tememos, o demasiado amor, pero estaba puestísimo ahí. Y una reflexión que traigo siempre a colación es de un alumno mío que en medio de la pandemia se preguntó, ok, sí, qué bueno que se está haciendo el teatro en Zoom, padrísimo. Ok, el barrio con el que yo trabajo no tiene Zoom, no tiene ni computadoras, ¿qué hago? Y entonces se inventó, porque además eso fue lo que hizo, se inventó la posibilidad de hacer una experiencia escénica a partir de volar papalotes en Pachuca Hidalgo, en el cerro de Pachuca Hidalgo, además permitido, porque obviamente como es un espacio al aire libre, ¿no? Este, eh, podía llevarla a cabo con la gente volando papalotes en Pachuca. Entonces, me parece que el espíritu, a final de cuentas, de estas nuevas aproximaciones es eso, preguntarse concretamente cómo, con quién, para quién y por qué, sobre todo, ¿no? Y eso nos devuelve otra vez la elección en tanto políticas, ¿no? Porque esas son las negociaciones políticas que llevamos en toda creación escénica, en con quién lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, con qué medios, ¿no? En dónde, etcétera. Entonces me parece que ese es un espíritu contemporáneo y que otra vez ligándolo con Agamben, ese es el espíritu que está poniéndose en juego a la hora de crear escena contemporánea. Es decir, lo contemporáneo no es es una cuestión estilística ni es una cuestión estética, sino yo lo llevaría a que el teatro contemporáneo nos devuelve una postura política, pero evidenciada en los modos en que voy a producir, en lo que voy a reproducir o lo que voy a traer como representación, y además en la elección y en la forma de relacionarme con el equipo creativo, ¿no? Me parece que ahí es donde está el espíritu de lo contemporáneo, en la pregunta, porque en ese espíritu que también se ha llevado o se ha masificado, que es la investigación y estos límites entre la investigación y la creación, o su entramado natural, básicamente, porque ambos son hechos creativos, en donde cualquier cosa es investigación y de repente creo que había que preguntarnos y reflexionar qué es lo que yo considero investigación y cuál es el alcance de ella. Porque en el afán de investigar, lo que hacemos es reproducir y reproducir solamente a partir de la información. Es decir, informarme no implica investigarlo, implica informarme, leer. Pero en esa lectura, si no hay el proceso de reflexión, el proceso de pensamiento o el proceso de la acción como pensamiento puesto, seguimos repitiendo los mismos patrones de los cuales se supone que estamos escapando, ¿no? Pero bueno, eso ya sea hoja de otro árbol que iremos deshojando en alguna otra ocasión. Y mira, aquí nos dice Claudia López, nos pregunta, ¿cómo consideran que deberíamos abordar el teatro con las infancias y adolescencias, pensando en una comunidad que está pisando un escenario ya como parte de sus asignaturas? Entiendo entonces que es teatro hecho con
las infancias y con los adolescentes, ¿no? Yo la verdad es que no tengo idea. No es un territorio que yo haya abordado, ni mucho menos, ¿no? Pues mira, Sí, Luis. es que platicando esto, es que también, como tú le decías, esta otra vertiente del teatro para las infancias con las infancias, implica otra vez pensar en quiénes son el espectador, quién es el actor o para quién y de qué forma, ¿no? O sea, las compañías, por ejemplo, Teatro al Vacío, que lleva trabajando para las infancias, creadoras como Claudia Marcela Castillo y algunas otras más que se me escapan ahí, en, es salirnos de este adultocentrismo, pensar que el niño o es un adulto pequeño o es un idiota, como eso lo veíamos hace del siglo pasado, ¿no? El niño es un idiota, entonces hay que educarlo y hay que decir lo que debe de hacer y cómo debe de recibir el teatro, ¿no? Pero llevado al otro extremo es este adulto pequeñito. Michelle Guerra de Guadalajara, por supuesto que sí. Susana Romo de Jalisco, ¿no? Hay cantidad de compañías que ya lo están reflexionando y que lo están poniendo ahí cómo y para quién, ¿no? Lo cual implica quiénes están participando. A mí me ha tocado ver escenificaciones para niños en donde aquellos que ni somos niños, ni siquiera del interior, pero que no somos niños y que además no tenemos o no estamos llevando niños a la experiencia, estamos en otro nivel de percepción, es decir, estamos atrás. Entonces están los espectadores adultos sin niños, están los espectadores adultos con niños o los espectadores niños y están los que están participando. Entonces, eso, eso comienza a establecer unas nuevas formas de relacionarse con la escena desde el espectador, que son muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Ahora, ¿cómo deberíamos de abordar el teatro? Creo que la respuesta está en cómo se plantea uno el riesgo. Y pues nada, yo creo que acercarse a estas compañías que menciona Karina muy bien, ¿no? Michelle Guerra, Susana Romo. Vamos a tener en el Citru, por ahí voy a decir, hacer un comercial, aunque parece que es un evento a puerta cerrada, pero bueno, vamos a abrir un poco la puerta a ver quién puede ir. Pero un encuentro con Michelle Guerra y Alejandra Serrano que están organizando unas charlas con una compañía, me parece que alemana o no recuerdo quién, sobre teatro para las infancias, ¿no? Pero eso, pensar a quién y para quién. Creo que eso funciona mucho siempre, repensarlo todo el tiempo. No dar por hecho que el espectador es uno siempre, que es el mismo o que le gusta lo que creemos que le gusta. No, no es cierto. Claro. Pero me parece que Claudia había puesto la mano ahí para Ay, sí, por favor, Claudia. participar. Ay, gracias. Primero, antes que nada, buenas noches y qué deliciosa plática, tener a gente que conoce tanto el teatro y uno que, bueno, yo novata, ¿verdad? Y obviamente soy maestra, tengo que ver con las artes, con los niños, con la infancia. Y sí, ha sido todo un reto, un desafío, tener las artes en el escenario. Y yo lo preguntaba porque pues hablan de toda esta experiencia, pero sí me he dado cuenta que cuando tú quieres dar algo novedoso y salirte un poquito del cajón, la gente adulta te hostiga y te mata y te dice, ¿cómo? Si eres educador, ¿no? Pero ya los niños lo reflexionan de otra manera, las adolescencias lo reflexionan de otra manera. Me queda claro ahorita lo que dice Luis, le agradezco porque las preguntas, el quién, para qué y por qué, siempre deben de estar primero como un pensamiento crítico y que el escenario pues sirva para eso, ¿no? Para replantearnos y qué importante esto de la reflexión después de leer, ¿no? Porque como adultos y la sociedad siempre criticamos y ya hasta que acaba la obra y todo, entonces dicen, ay, gracias, ¿no? Pero mientras la estás poniendo, estás trabajando con ellos, es un suplicio, ¿no? Entonces era por ahí mi pregunta, porque realmente pues los educadores en esta rama, y pues bueno, estos pequeños que ya están pisando el teatro y que muchos crecen muchísimo, ¿no? En este juego que hay de trabajo en equipo, ¿no? De verbo, de palabra, de pensamiento, de innovar, de resolver, o sea, es una inmensidad. Yo estoy ahora
aprendiendo mucho acerca del teatro, gracias Instituto de Cultura, gracias a ustedes que están aquí. Y pues bueno, era en esa parte, ¿no? Mi pregunta de saber, ¿no? De que ahora hicimos un performance con mujeres de arena, sí, justamente, y lo hicimos de una manera con danza contemporánea, ¿no? Con diálogos, como ustedes dicen, ¿no? En esta parte de abrirnos un poco y gustó muchísimo las chicas que lo hicieron encantadas, ¿no? Entonces sí, era por ahí mi pregunta. Muchísimas gracias por la atención. Al contrario, Claudia, por ejemplo, yo acabo de ver en video el montaje de 15 de Sara Pinedo, y lo que hace Sara Pinedo con niños y niñas, y digo, yo los menciono como niños y niñas porque van desde los 8 años hasta los 17, 18, me parece. Es otra vez que ellas y ellos en escena se están preguntando todo el tiempo qué hacen ahí. Uno, qué hacen ahí, y dos, qué es una fiesta de 15 años y qué implica la fiesta de 15 años, ¿no? Y lo hacen de una manera tan lúdica. Claro, uno desde la sensibilidad hegemónica de pensar qué es el teatro, uno dice, ay, sí, es un ejercicio, ay, es que son niños, bueno, ay, está feíta la obra o está mal hecha, pero es que son niños y se les perdona todo. No, me parece que también hay que pensar que hay diferentes formas de desplegar la sensibilidad o de crear la sensibilidad según el montaje. Otra vez, venimos de un territorio en donde la sensibilidad está dictada por un tipo muy concreto de teatralidad, ¿no? Esa teatralidad cerrada que nos condiciona a que vamos a relacionarnos con lo que está en escena de la misma manera siempre. Una historia, gente que actúa, gente que me conmueve, un punto en donde yo expurgo todas mis penas y río o lloro, ¿no? Y todo se soluciona y me voy a mi casa, ¿no? Pero vemos que no, o sea, hay cada obra plantea o tendría que plantear su propio imaginario, su propia sensibilidad, de tal forma que podríamos comenzar a relacionarnos de diferente manera dependiendo qué estamos viendo, ¿no? Y en el caso del teatro para niños, niñas, jóvenes, para primeras infancias, pues es diferente, ¿no? No podemos, es otra vez salirnos del adultocentrismo, pero de la sensibilidad adultocentrista, creo yo, ¿no? Pero mira, ahí viene, Y espero de que... la institución cultural, ¿no? O sea, Exacto, que no hay que poner por delante los valores culturales del teatro, sino justamente lo que mencionaba Claudia, ¿no? La capacidad de juego, la capacidad imaginativa, todo eso está por encima, digamos, de los valores culturales del teatro. exacto, exactísimo, totalmente de acuerdo. Mira, dice Enrique Gorostieta, en el caso de teatro como asignatura para infancias y adolescencias, dependerá de los maestros y aquí el mayor riesgo, ya que muchos de esos maestros de educación artística no tienen un acercamiento al teatro contemporáneo y creen que deben repetir formas e impostamientos de hace 40 años pensando que son los únicos y correctos. Me pregunto el potencial de esos alumnos de primaria o secundaria si de esos maestros tuviera la influencia o referentes de al menos Línea de Sombra o Lagartijas Tiradas al Sol, por mencionar los mismos que ya han hablado. Sí, yo aquí digo, no sé, seguramente tú, Rodolfo, tendrás un poco más de información de estas campañas o estrategias que se han armado desde la institución, como tratar eso de establecer nodos en varios estados, ¿no? Para poder eso, como, no digo formar, sino como actualizar los saberes de algunos lugares. Me refiero a, ¿cómo se llama? Prácticas de vuelo, me parece que por ahí es uno, y hay un par más, pero que ahorita se me escapa el nombre, que son estos Creo que eran esfuerzos. fundamentalmente para mismos creadores y creadoras del teatro, ¿no? Más que para maestros, como el caso que eh, comenta aquí Enrique, aunque yo no estoy muy de acuerdo, digamos, porque no es nada más una actualización sobre las estéticas o las preguntas que hacen estos grupos que yo admiro tanto, como Teatro Línea de Sombra o Lagartijas Tiradas al Sol. Yo insisto que tiene que ver mucho más, en el caso formativo, con estos
verdaderos valores del teatro como espacio lúdico, como espacio de imaginación, como espacio de autoconocimiento, más allá de cualquier estética o búsqueda que es particular de grupos específicos, justo como lo hemos estado mencionando ahora, ¿no? Entonces creo que no es tanto un asunto de actualización. Claro, siguen con el modelo de hay que montar la pastorela en diciembre y no me acuerdo qué otra cosa en mayo, pues sí, ¿no? No es por ahí, no es por ahí. Sí, no, Cierto. yo pensaría la actualización como con esta actualización de referentes, más que formación, ¿no? O sea, como abrir la mirada a que hay otras posibilidades y que esas posibilidades también caben dentro de estas asignaturas, ¿no? Porque eso justo, la falta de referentes también lo que hace es decir, los valiosos y verdaderos son los que yo tengo. Los nuevos son nuevos, pero no son teatro, ¿no? Pero sí, ¿no? Dice Denise, Denise Aquí, Zúñiga, retomo la idea de la sí, me formación. interesa mucho esa pregunta. Bien, me interesa mucho esa pregunta porque llevo 30 años en las malditas escuelas de teatro. A ver, voy. Retomo la idea de la formación teatral. Si consideran que van a la par algunas escuelas con las teatralidades actuales, consideran que necesitaríamos nuevos métodos actorales, ¿cómo sería? A ver, Y vas tú Martín primero López si Brilla quieres. añade que sí, pero es que van juntas las preguntas, porque Ah, va. Martín, abonando a lo que dice Denise, ¿cómo se forma a un actor performer para una galería de teatralidades cuyas fronteras se han desdibujado? Hijo, creo que estoy teniendo problemas otra vez con la conexión. E insisto que me interesa mucho porque es una discusión que he tenido en las escuelas de teatro por lo menos los últimos 20 años. Em, ya, Yo voy a traer a ya me colación a congelé propósito o de me estas. oyen. No, aquí estamos, te escuchamos todavía. Pero voy a traer a colación, a ver, y me gustaría escucharte primero, Rodolfo, pero en una sesión, en una mesa, en una charla en la Universidad de Hidalgo, en el Instituto de Artes de Hidalgo, el maestro Giralda, que se me va ahorita el nombre, pero el apellido sí lo tengo muy concreto, él Fernando. exponía que, ¿por qué no en lugar de enseñar a actuar, enseñar a performar o enseñar performatividades? Algo por ahí era la propuesta. La idea es una maravilla de inicio, ¿no? El asunto es que la performatividad está en otra línea de desarrollo que la actoralidad. Es decir, pensar en que la performatividad o que hay unos saberes sobre la performatividad que se pueden transmitir en un espacio institucional llamado escuela, me parece que va todavía en contra del espíritu de del mismo desarrollo de la performatividad, ¿no? Es como enseñar a ser ciudadanos o enseñar a ser creadores o enseñar a ser artistas, ¿no? Lo que quiera decir esa palabra. Me parece que creo yo que no es, vamos, no partamos de la idea otra vez dicotómica o binarista de que o actúas o performas, ¿no? Porque entonces creo que lo que estamos haciendo solamente es hacer lo mismo, nada más cambiarle el nombre, ¿no? Creo que entonces habría que cambiar el enfoque de las escuelas y eso implica cambiar otra vez la relación de las personas que están en el aula entre quien enseña y quien aprende, o poner la ignorancia al centro, en este caso muy rancianamente, pero creo que hay una responsabilidad y no tiene que ver con un aspecto sociológico del teatro, porque a veces piensa uno, claro, para que sepan el valor del teatro con la sociedad, hay que dar sociología del teatro, ¿no? Y uno dice, no, va más allá de la sociología. Son aspectos políticos y son aspectos éticos, aspectos de cuidado, ¿no? Al interior del aula, al interior de las puestas en escena, negociaciones políticas al interior del aula, al interior de la puesta, de la puesta en escena o de la experiencia. Y la idea es eso, preguntarse qué, pero al menos darnos cuenta antes de eso, de qué. Yo apelaría a lo que todo el tiempo ha estado repitiendo Rubén Ortiz. Otra vez, ¿qué actores, para qué públicos, para qué forma, para qué teatralidades? ¿No?
y qué medios de producción, ¿no? Yo le llamo el triángulo de las Bermudas, ahí se nos pierde todo, ¿no? Y efectivamente, Denise, están totalmente desligadas las escuelas del ritmo del teatro de su momento, ¿no? Es desde la salida de Lázaro y de Luisa del CUT, ya estaban fuera de su tiempo, de lo que estaba pasando afuera, ¿no? Y lo siguen al día de hoy. Yo tuve muchas discusiones a este respecto con la reformulación del plan de estudios del CUT, el actual plan de estudios del CUT, que nació viejísimo, y el de la maestría de la ENAT también, o sea, porque en el plan de estudios original había 4 semestres de teoría dramática. Yo decía, pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Están muy atrasadas. Y yo pienso en ese sentido que no podemos hablar de métodos actorales, para nada, pero en absoluto hablar de métodos actorales. En todo caso, tendríamos que hablar, necesitamos nuevas concepciones del teatro, nuevas formas de pensamiento del teatro. Y ahí respondo a Martín, me parece que no puede haber una manera, lo que decía Luis ahorita, no puede haber una manera, que es lo que yo planteaba para el CUT, que por lo menos 3 o 4 ramas tendría que haber dentro de la formación teatral, que además ya quitarle esa maldita cosa actoral que es Stanislavski y es el padre director diciendo que qué actores necesito para mi teatro. ¿No? Ujú, Una ujú. formación actoral que pudiera tener, digamos, un énfasis en sus componentes performativos, pero sí, no performatividad en general, ¿no? Sino en la performatividad escénica, ahí sí, un ejecutante, performer, digamos, en el sentido de alguien que domina su cuerpo, que domina su voz, que es capaz de construir sus propios espectáculos de cabaret, de performance, de qué sé yo, ¿no? En esa línea, una segunda línea que podría ser la del actor dramático, si quieren insistir, digamos, y porque está el mercado de trabajo del actor dramático, y una tercera línea que sería esta del actor, no el actor, el teatrista, investigador, ¿no? De su contexto y diseñador de experiencias, de dispositivos, para responder a eso, pero no puede ser la misma para todos, ¿no? Quizá un Es, poco común, ¿no? Si es que tenemos un teatro de médicos generales. exacto, pero además eso que dices es pensar que otra vez tendríamos que pensar en una enseñanza que ponga en crisis lo enseñado, ¿no? Es decir, sí, vas a aprender actuación, pero no para repetirla, sino para decir algo al respecto de esa actuación. Vas a aprender a teatralidades contemporáneas o algo, no para repetirlas como receta, sino para, para que aparezcas tú de cierta manera. Y no me refiero a esta línea de discurso, a que tú tienes tu discurso y ahí apareces, no, sino a cómo pones tú desde tu ser, desde tu cuerpo, desde tu entidad, desde tu imaginario, en crisis lo que te enseñaron, ¿no? Creo que por ahí sería. Ahora, ¿cuál sería la receta? Pues hasta ahorita pues no la hemos podido bajar a piso, ¿no? ¿Quieres leer la siguiente, Rodolfo? Sí, dice Enrique, así como se derrumbaron los géneros dramáticos como reglas restrictivas para la creación, hace ya varios años quiero entender que Rodolfo refiere lo mismo para métodos de actuación como reglas restrictivas para la docencia y para Sí. una manera de entender el teatro, ciertamente, Enrique. Es que decía Martín, ¿cuáles serían las herramientas necesarias para la pluralidad de teatralidades contemporáneas? Insisto, son muy diferentes, no son las mismas, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, es Hay un terreno común, ciertamente, una idea, ¿no? De la teatralidad, ¿no? Este, pero de ahí, cómo se desarrolla, ya implicaría, digamos, una especialización, sí, que era un poco la apuesta del diplomado del teatro del cuerpo, sí, uno de los sí, pocos esfuerzos de especialización,
que ha habido en el país. Y yo creo, por ejemplo, que fuera de las escuelas, en la práctica misma del teatro, porque hay una idea, digamos, de la pedagogía al teatro, pero también hay una idea del teatro a la pedagogía, ¿no? Hay una línea que va de ahí. Por ejemplo, pocos de los verdaderos actores especialistas que tenemos en México son los que hacen teatro para las infancias. ¿Mm? Se han vuelto auténticos especialistas Sí, y lo sí, hacen muy bien, sí, muy bien. Y totalmente. ha sido en la práctica y en la formación que se han especializado, ¿no? Sobre Como todo siempre, porque primero se eleva, digamos, la, 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 mm, primero se eleva el nivel de la actividad y entonces la formación se hace necesaria, no es al revés. Sobre todo porque vemos en el perfil de egreso la falla de los planes de estudio de las escuelas de teatro. Y es que lo mismo salen para teatro que para cine, que para televisión y que para radio, pensando que esos modos de producción tienen las mismas lógicas y demás. Ya desde ahí hay una tremenda falla, porque entonces no checa, o bueno, intentan acomodar que se está enseñando arte, el arte teatral, ¿no? Yo hablando de la escuela de teatro, pero pues también casi todas las licenciaturas abonan a lo mismo, Ujú. el ser artista de teatro, pero que también se puede desenvolver en televisión y en cine, y sin denostar ninguna de los dos, ¿no? Que son mercados, pero entender otra vez que el artista sale a un mercado laboral, me parece que ahí hay una contradicción que no está permitiendo el flujo y la ubicación en tiempo y espacio, ¿no? De los planes de estudio. Claro. Sí, y además ahí sí depende de los contextos, siempre lo he dicho, yo doy clases en Casa Azul, que Argos pretenda formar actores para su productora, cosa que además no sucede, me parece muy bien, es coherente, pero que una universidad que debería representar, digamos, una posibilidad crítica, ¿no? Frente al orden de las cosas, quiera formar mano de obra para la industria del espectáculo, es terrible, es terrible, ¿no? Y bueno, no digamos de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Claro. Dice Enrique Gorostieta, diría una de las máximas de la nueva creación ha sido, ¿por qué no? No, no entendí. No, no te entendí, Enrique. Sí, pero bueno, eso es algo que ya está en otro flujo, pero es algo que tenemos que Mm, repensar y algo ya. que nos ha puesto el dedo en la llaga de revisarlo. Otra vez siguen siendo los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, porque si hay algo que se ha repetido en esta enseñanza de esta particularidad expresión de la teatralidad, que es ese teatro cerrado, ¿no? Son las jerarquías. Y no podemos desligar la jerarquía dentro de la noción de puesta en escena que se enseña de la relación dentro del aula. La jerarquía, los roles y eso no se puede desligar. Y mientras no se ponga eso en crisis, seguirá existiendo la necesidad de grupos como Me Too, como Morra Senat, como lo que sea, que van a seguir denunciando, porque en la jerarquía que es completamente heteropatriarcal, pero aunque también aquellos que no son heteros tampoco se salvan, sigue estando ahí, lamentablemente, ¿no? Cierto. Pues lamentablemente nos estamos acercando hacia el final de esta charla. Y antes de que inicien la revolución por este medio virtual, no, la verdad que está resultando interesantísimo. Por ahí nos vendría bien una segunda parte de esta charla. Ya que entramos, yo creo que en el punto nodal, no sé si lo tenían así contemplado Rodolfo Luis, que es, ok, la puesta en crisis, pero ¿y las escuelas qué? ¿No? Es decir, ¿dónde vamos a empezar con esto desde la formación de los actores o no? ¿Qué piensan las instituciones, ¿no? Y lo que ya alcanzan a compartir algunas de las personas que están en esta sala, es decir, hay toda una tradición de la formación y pues también romper con estas estructuras, porque sabemos no es
no es, no es nada fácil, pero como bien dice Rodolfo, ¿no? Que me parece que es el centro, no se trata de ir con una moda o copiar un estilo, sino responde a nuestros tiempos, responde a las estructuras hegemónicas, responde a una serie de cosas que hay que poner en discusión, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la siguiente charla tendría que ser por ahí, hacia la educación, y no solamente hacia la educación de las escuelas de teatro, ¿no? Sino la educación en nuestras aulas, en nuestras... justo hace un par de, bueno, no, mediados del año anterior fui a dar unos cursos a unos maestros de educación artística y era uno de los temas que se tocaban, ¿no? Cómo ellos se dirigían en este caso, hacia sus niñas y sus niños, ¿no? Y cómo ellos planteaban sus estructuras de enseñanza y desde ahí hay que comenzar. Vamos cerrando. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, las personas de la sala, pues nos los hicieran saber y si no, pues eso, vamos cerrando. Comparte Denise Zúñiga. Dice, la lógica de la educación teatral profesional se sigue pensando del menor o mayor conocimiento, primero caminas y luego corres, pero ha puesto a las nuevas teatralidades como rompimientos a lo tradicional. Sin embargo, considero que el conocimiento no tiene jerarquía, se puede aprender los primeros pasos enseñando teatralidades. Sí, totalmente. Es que este pensamiento ranceriano de tanto del maestro ignorante como del espectador emancipado abrevan de lo mismo, es decir, reconozcamos que dentro del aula, así como también en las puestas en escena, este, hay cosas que ignoramos en conjunto, que es lo que puede guiar el trabajo de la creación, ¿no? Entonces, al poner al centro que hay cosas que cada quien sabe por referentes, background, edades, lo que sea, pero que hay cosas que ignoramos, ¿no? Cosas que nos preguntamos al mismo tiempo, comienza a establecer otro tipo de relaciones al interior de la puesta en escena y sería el ideal dentro del aula, porque justo el pensar que el maestro, otra vez, es el que tiene la palabra, pero tiene la palabra porque tiene el conocimiento y tiene el conocimiento que le va a transmitir a alguien que no lo tiene y por lo tanto está en la jerarquía, en el puesto de abajo y que no puede hablar si el maestro no se lo dice, ¿no? Y que cómo vas a hacer tú, cómo vienes tú a explicarme qué es una escena o cómo vas a actuar si yo tengo una trayectoria de 40 años, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones son las que de repente pues comienzan a explotar y nos explotan en la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos atravesando estas pedagogías, estas formas de encontrar hallazgos mutuos, ¿no? Encontrar hallazgos que nos funcionen a ambas, a ambos, ¿no? Este, lo mismo en el aula que en la puesta en escena, ¿no? Que, que lo llevamos a veces por ahí, pero nos negamos a reconocerlo, ¿no? Entonces creo que por ahí iría, pero sí es una deuda que tenemos pendiente y que es una deuda que nos está exigiendo a cada momento que lo revisemos. Ya no estamos aguantando tanto, ¿eh? Porque el estudiantado además ya se informa. En los noventas, y los informados eran los directores, las directoras. Ellas eran las que viajaban y traían la actualidad de los referentes teatrales a la ciudad. Ahora son ellos de quienes están navegando, quienes están experimentando, quienes están en Internet y nos lo demostró la pandemia, ¿no? Los que más rápido conectaron con la situación fueron ellas y ellos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que nos están adelantando, pero entonces otra vez, ¿por qué no es esas áreas de oportunidad, por qué no las aprovechamos ambas, tanto en el aula como en la escena, ¿no? Pienso. Dice Martín López Brí que él va a hacer su propia escuela, una serie de improperios que no podemos leer porque somos institución, pero recibimos el chiste, querido Martín. Pero dijo carajo, y ese referente argentino ahorita de verdad es más deleznable que si dijera mujerzuelas, mujerzuelos, hombrezuelas, hombrezuelos.
Exactamente. Dice nuestro querido Enrique Gorostieta, el reconocimiento de nuestra propia ignorancia podría darnos tolerancia y de lo que entendemos y aceptación de lo diferente. Martín López Bril, respeta, nos han robado el lenguaje. Pero sí, pues sí, es tiempos con hartas áreas de oportunidad, diría yo. De acuerdo. Pues si quieren comentar Es la algo versión para cerrar, optimista, claro. si quieren comentar algo para ir cerrando, querido Rodolfo, querido Luis. Pues yo solamente sí quisiera agradecer el espacio, porque además, otra vez, insistiré, pensar, creo que el teatro contemporáneo no, no es pensar las tendencias, sino el reflexionar sobre las propias prácticas y, y los modos en las que los llevamos a cabo. Creo que eso es lo contemporáneo, ¿no? Creo que es estarnos preguntando sobre nuestra propia condición. Eh, en ese sentido, yo por eso reconozco en el trabajo que hacen las mujeres que, pues, por eso el tiempo es de ellas en este momento, ¿no? Diría Julia Kristeva, una este, pensadora maravillosa, decía el siglo XXI será de las mujeres o no será, ¿no? Y es real, pero ¿por qué traigo a las mujeres a colación? Porque diría ahí sí Edith Ibarra, una muy querida investigadora y admirada, ¿no? Las mujeres se han estado preguntando por su propia condición todo tiempo, toda la historia. El hombre ha dado por hecho que la historia le pertenece, que el mundo le perteneció, entonces no tenía que preguntarse nada. Las mujeres, al contrario, no han hecho otra cosa más que preguntarse sobre su propia condición. Creo que eso es algo que podemos aprender, que el actor o que la gente que hace teatro se pregunte por su propia condición todo el tiempo, ¿no? Que salgamos de esa construcción del ser artista que hemos heredado como esa persona sensible, esa persona que ve más allá de lo evidente, citando a ese gran filósofo llamado Leono, eh, no, preguntemos nuestra condición, pongámosla en crisis todo el tiempo y desde ahí partamos, porque además no tenemos nada seguro, y menos con esta falta de presupuestos, no tenemos nada seguro. Muy bien, querido Rodolfo, ¿algo más que desees agregar? Nada más, porque el calor ya me está rotando a mí, aquí, ya estoy a punto de desaparecer, pero bueno. eh, Bueno, pues muchísimas gracias, querido Luis, querido Rodolfo, especialmente al Citru, también nos está acompañando Karina, siempre desafortunadamente me da siempre que hablamos de mujeres, normalmente suelen haber puros hombres en la charla. Y bueno, pues para no, pues me gustaría que despidieras, Karina, si estás por ahí, que también es una de las grandes gestoras de eh, eh, pues esta idea que fue como este primer ciclo, y pues te dejamos el espacio, Karina, para que despidas y agradezcas. Gracias por Muchísimas todo, gracias. Karina. Muchas gracias a ustedes, gracias Saúl, ¿no? Tremenda charla la que nos dieron el día de hoy, Luis y Rodolfo son unos maestros totalmente en esta parte, la disfrutamos muchísimo y sobre todo en lo personal reconocí muchos de los nombres que dieron, ¿no? Desde Lagartijas, con Gavino, con la supuesta también de Tijuana, que la recuerdo mucho en un festival de monólogos, ¿no? También esta parte de Laura Uribe, de Teatro al Vacío, estos chavos que tienen un trabajo impresionante con la sensibilidad de las primeras infancias, como lo mencionaba Michelle Guerra en Baja California, Susana Romo en Jalisco, y ya esta conexión que están haciendo también en el continente, no nada más en México, ¿no? Sino se van también con otros países de cómo se relacionan y cómo van avanzando en toda esta parte. También recordé mucho con esto que mencionaban de las infancias, la obra de Acá en la Tierra con la dirección de Rebeca Trejo, que tuvieron una función brutal en la pasada Muestra Nacional de Teatro, donde tal vez no había muchas niñas y niños en el público, pero muchísima gente que estaba presente de público
se identificó con esa obra, lo que transitó durante su infancia y pues toda esta sensibilidad que puedes conectar a través del teatro, o la de 15 es justo esta representación de las propias niñas, de los niños, el cómo ven una fiesta de 15 años, cómo la viven y cómo dicen, basta de esto, ya no soy, yo no quiero ser esto que, esta parte de cómo mostrarme ante la sociedad. Y bueno, hasta ahí dejo ese comentario y ya nos estamos despidiendo de este primer curso con el CITRU. Esperamos tener más colaboraciones con ustedes. Ojalá tenerlos también de manera presencial acá en Cancún y recordarles que arrancamos este ciclo en el Día Mundial del Teatro el pasado marzo con el CITRU y sus recursos documentales con Claudia Jasso, que justo fue para ver este panorama de qué es lo que hace el CITRU y cómo lo lleva a cabo. Recuerden buscar más sobre todas ellas y estos investigadores en su página del CITRU. Y recordar que también tuvimos teatro prehispánico con Marta Toris, teatro como Conquista con Agustín Elizondo, teatro novohispano con Miguel Ángel Vázquez, teatro del siglo XX con el maestro Rodolfo Obregón y esta charla muy amena de teatro contemporáneo en México. Todas estas charlas se quedan grabadas ahí en el Facebook del Instituto de la Cultura y las Artes para que puedan seguir revisándolas. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias al Instituto de la Cultura y las Artes, al CITRU. Gracias, Saúl, Luis, Rodolfo, a la gente que nos acompañó aquí en la sala y a través del Facebook. Esto ha sido todo por nuestra parte y seguimos en este territorio cultural, territorio teatral. Hasta la próxima. Gobierno de México.